Buen día chicos, buen día chicas. Miren, en este video explicativo lo que vamos a trabajar hoy va a ser la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Por eso yo le he enviado al aula virtual 10 preguntas que la vamos a tratar de ir respondiendo ahora, en este momento, para que a usted le sirva de ayuda para precisamente realizar su trabajo. Entonces la primera pregunta, lo que yo les planteo es si la novela de Huxley es una utopía o una distopía. ¿Y por qué podría ser una utopía o por qué podría ser una distopía? En ese sentido, recuerden que nosotros habíamos visto esta palabrita utopía en otro texto. Lo habíamos visto en el texto El lugar del escritor de Abelardo Castillo. Y habíamos visto que Castillo lo definía como no lugar, ningún lugar. Pero en realidad lo que él quería decir cuando hablaba de utopía, él estaba hablando de un mundo mejor que el actual, de un mundo ideal. Por eso decir que el escritor es un hombre que establece su lugar en una utopía. Es decir, el escritor es un hombre que intenta imaginar un mundo mejor que el actual, un mundo ideal. En ese sentido, la palabra distopía sería el antónimo, es decir, la palabra contraria. ¿Qué quiere decir entonces distopía? La imaginación de un mundo peor que el actual. Un mundo, entre comillas, por decir un mundo malo. Entonces, si nosotros nos fijamos en la novela de Huxley, la novela de Huxley es una de las tres grandes distopías del siglo XX. Está Un Mundo Feliz de Huxley, está 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Entonces, precisamente, el mundo que se nos presenta en esta historia que nos cuenta Huxley es precisamente un mundo peor que el actual. Es una distopía. Vamos a ver ahora, en el recorrido que hagamos con la pregunta, ¿por qué en esta novela se nos presenta una distopía? Entonces, en segundo lugar, para relacionarnos no solamente con el texto de la novela, sino con el contexto al que se refiere, yo les pregunto, ¿qué es la producción en serie? ¿Cómo se presenta en esta historia? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué es divinizado Ford? ¿Y quién era Ford? Son varias preguntas que yo le hago. Vamos a tratar de ver entonces primero qué es la producción en serie. Y acá yo les anote. La producción en serie consiste en fabricar bienes materiales en grandes cantidades, utilizando diseños estandarizados para que sean todos iguales. Entonces, varias palabras. Primero, fabricar. ¿Qué se fabrican? Cosas, objetos, o como dice acá, bienes materiales. ¿Cómo se fabrican esos objetos en la producción en serie? Con diseños estandarizados, es decir, con la finalidad que todos los objetos salgan iguales, de la misma manera, que sean idénticos. Sería todo lo contrario a un objeto artesanal, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se aplica la producción en serie en esta historia? ¿Cómo se presenta? En esta historia, los que son fabricados no son los objetos, los bienes materiales, las cosas, sino que son los seres humanos. Los seres humanos son tratados como objetos. Ya no nacen del vientre de una madre, sino que son fabricados en una cadena de montaje. Bien, ahora con esta idea de la producción en serie, con este concepto de la producción en serie, está relacionada la figura de Ford, de Henry Ford. Nosotros vemos que en la novela este personaje está divinizado, es decir, reemplaza, por ejemplo, a la figura de Cristo. Nosotros hablamos de la historia antes de Cristo o después de Cristo. En esta novela se habla antes de Ford o después de Ford. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente porque Ford fue el primero en aplicar este sistema productivo, fue el primero en aplicar la producción en serie. ¿Con qué objeto lo aplicaba? Precisamente con los automóviles que ahora llevan su nombre. Entonces nosotros sabemos que Henry Ford fue el fundador de la empresa automotriz que lleva su nombre precisamente. Eso con respecto a la segunda pregunta. Después sigue la número 3. ¿En qué consiste el método Bokanovsky? ¿Cómo se crean las distintas castas sociales? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son sus funciones? Bien, con respecto al método Bokanovsky, no es un método que existe en realidad como por ejemplo la producción en serie. Es un método ficticio que solamente existe en la historia narrada en esta novela, en Un Mundo Feliz. Entonces, ¿en qué consiste el método Bokanovsky? Consiste en la proliferación de los óvulos femeninos en su subdivisión con el fin precisamente de fabricar seres humanos en serie. A partir de esa subdivisión, nosotros vemos que se van creando, se van estableciendo las distintas castas sociales. Entonces, si nosotros tenemos un óvulo y de ese óvulo sale un solo ser humano, tenemos la casta social más alta, que son los alfa, que
desde el punto de vista de esta sociedad, entre comillas, son los mejores. A medida que esos óvulos se van subdividiendo, se van produciendo las castas más bajas. Entonces después podemos tener los beta, que tienen cierto acceso a la parte alta de la sociedad. Después los gamma, después los delta y finalmente los epsilon. Que con respecto a los epsilon nosotros podemos ver que estos óvulos llegan a subdividirse en 96 óvulos. Cuando llegan a subdividirse en 96 óvulos, los seres humanos que salían de ahí precisamente no eran tan buenos, entre comillas, como los otros, como los alfa. Entonces pertenecen a la última casta, a los epsilon. ¿Cuáles serían las funciones de estas diferentes castas? Los alfa, como son la casta superior, precisamente tienen la función del mando, de conducir esa sociedad. Y los epsilon, que son la casta menores, tienen funciones totalmente inferiores, como por ejemplo tareas de limpieza. Los beta, nosotros vamos a ver que acá aparece una mujer, un personaje, Lena Crown, que pertenece a los beta, tienen funciones que no son de mando, no son como los alfa, no son la función de conducción de la sociedad, pero tienen un trabajo, digamos, que le permite cierto bienestar. En este caso, Lena Crown es enfermera en el centro de incubación y condicionamiento. Tiene un buen trabajo desde ese punto de vista. Bien, eso con respecto a la pregunta 3. En la pregunta 4, planteo, ¿en qué consiste la ley de reflejo condicional de Pavlov? ¿Cómo es aplicada en esta sociedad distópica? Bien, con respecto a la ley del reflejo condicionado, la definición exacta diría que los reflejos condicionados se originan como una respuesta refleja a un estímulo que antes no la desencadenaba y que ahora sí. Ese reflejo se adquiere por la asociación del primer estímulo con otro que normalmente sí produce la respuesta. Así como yo leí esta respuesta puede parecer un poquito complicada, pero nosotros debemos tener en cuenta cuál fue el experimento que realizó este científico ruso llamado Pavlov. ¿Qué hizo Pavlov? Bien, Pavlov hizo su experimento con un perro. ¿Qué hacía Pavlov? Hacía sonar un timbre y después le daba comida al perro. Nosotros tenemos que el reflejo natural que puede tener un animal, que puede tener un perro, ante la presencia de la comida, es segregar saliva. Pero en el caso de como el perro, como el animal, asociaba la presencia de la comida, el olor de la comida, al sonido del timbre, primero sonaba el timbre, después le daban comida, apenas sentía el timbre, ya empezaba a segregar saliva. Entonces, en este caso, el sonido del timbre sería el reflejo condicionado. Sería, como le dije en la definición que les leí antes, el sonido del timbre sería un estímulo que antes no desencadenaba ese reflejo, esa segregación de saliva. Ahora, como se asocia a otro reflejo que sí lo hace, a otro estímulo, que sí lo hace, como la presencia de la comida, entonces el timbre también origina la segregación de saliva. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. ¿Qué sucede en la novela de Huxley? Esta idea del reflejo condicionado, cómo es aplicada el reflejo condicionado de esta novela en esta sociedad distópica, se aplica con los niños sobre todo. Y yo acá les voy a leer un fragmento. Déjenme que los busque. Ustedes tienen que en una parte, cuando los estudiantes están asistiendo al centro de educación y condicionamiento y le están explicando cómo funciona, ven que los niños más pequeños están en la guardería. Y de pronto dejan que estos niños se acerquen a las flores y a los libros. Los niños se acercan alegremente a donde están las flores y los libros. Pero en un momento dado empieza a sonar fuertemente una sirena. Se escucha una violenta explosión. Empieza a sonar esa sirena y los niños se empiezan a asustar un poco. Y no solamente eso, sino que también se electrifica el piso, si no me equivoco. A ver, déjenme leer esta parte. Dice: volvió a hacer una señal con la mano, se refiere al director del centro de incubación y condicionamiento, y la enfermera pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente todo. Había algo casi demencial en los gritos agudos, espasmódicos que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente, como obedeciendo a un calambre. Podemos electrificar toda esta zona del suelo,
gritó el director como explicación. Pero ya basta. E hizo otra señal a la enfermera. Entonces, en este caso, cuando estos niños vean libros, cuando vean flores, van a empezar a sentir miedo. ¿Por qué van a empezar a sentir miedo? Porque de la misma manera que el perro de Pablo asocia la presencia de la comida al timbre, los niños van a asociar los libros y las flores a la explosión, a la sirena, a los ruidos violentos e incluso a la electrificación del piso. Eso le va a causar el miedo. ¿Y qué va a provocar eso? Que nunca más quieran acercarse a la naturaleza o que nunca más quieran acercarse a los libros. Entonces acá hay otro fragmento que también he marcado que dice lo siguiente. Libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños, ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida acción, formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, ya la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar uno distintivo sobre los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. Bien, entonces ahí ustedes pueden ver cómo esta ley del reflejo condicionado investigada por Pavlov se aplica en la novela y es aplicada de una manera, entre comillas diríamos, educativa sobre los niños. Pero este no es el único método educativo que se aplica sobre los niños de esta sociedad. Los niños de esta sociedad nosotros tenemos en principio que no son educados dentro de la institución familiar. Ya habíamos visto recién que los nacimientos no se producen del vientre de una madre, no se producen naturalmente, sino que se producen de manera artificial. Los seres humanos son fabricados. Entonces la institución familiar, en este contexto, en esta distopía, no existe. Pero no es únicamente eso, sino son educados en primera instancia, en su primera educación por la familia. ¿Por quiénes son educados? Precisamente por el Departamento de Incubación y Condicionamiento, por una institución del Estado. Los niños viven todos juntos en el gran edificio del Centro de Educación y Condicionamiento. Son educados no por sus madres en un primer momento, sino por enfermeras. El hogar y la escuela no existen. Las materias como literatura e historia tampoco. Pero no únicamente eso, sino que también acá aparece el concepto de la hipnopedia. Vamos a tratar de ver también qué es la hipnopedia y qué tipo de educación produce. En primer lugar, tenemos que saber que esta hipnopedia no era aplicada para producir una educación sobre contenidos, es decir, no se insertaban contenidos en la mente de los niños, sino que se producía una educación moral, que en ningún caso debe ser racional. Pero vamos a tratar de ver en qué consistía este tema, este recurso de la hipnopedia. Se cuenta que los niños a la noche iban a dormir a sus habitaciones, que eran habitaciones colectivas, donde dormían todos juntos, y tenían un parlante. Ese parlante iba susurrando distintas consignas, que como le dije recién, estas consignas no estaban relacionadas con contenidos. Por ejemplo, un contenido que se menciona en la novela podría ser: el Nilo es el río más largo del África, y el segundo en longitud de todos los ríos del mundo. Bien, se dice que estos contenidos teóricos eran difícilmente asimilables durante el sueño, entonces no se podía aplicar para esto la hipnopedia. ¿Para qué sí se podía aplicar? Para la educación moral. ¿Y cómo se aplica la educación moral? Por ejemplo, acá cuenta una enfermera que se dan clases de conciencia de clase elemental, precisamente. Es decir, de aprender a distinguir las distintas clases sociales que vivían en esta sociedad. Los alfa, los beta, los gamma, los delta y los epsilon. Entonces, ¿qué susurraban los parlantes mientras los niños dormían? Susurraba lo siguiente: los niños alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta, porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gamas y los deltas. Los gamas son tontos. Todos visten de color verde, y los niños delta visten todos de caqui. Oh no, yo no quiero jugar con los niños delta. Y los epsilons todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además, visten de negro, que es un color repugnante. Me alegro mucho de ser un beta. Precisamente la hipnopedia
los condicionaba para estar conformes con la clase social a la que te pertenecían. En este caso, por ejemplo, para estar conformes con ser niños beta. Para eso servía la hipnopedia. Vamos a la pregunta número 6, que ya tiene que ver un poquito más con los personajes que aparecen en la historia. Y aquí le pregunto, ¿qué personajes pertenecientes a esta sociedad son considerados como raros? ¿Por qué? ¿Qué se dice de ellos? Desde este punto de vista yo pienso que hay dos personajes que son considerados como raros. Primero, Bernard Marx y segundo, Elmore Watson. Con respecto a Bernard Marx, nosotros tenemos que es una pero un alfa distinto a los otros. ¿Por qué? Era distinto ya desde el punto de vista físico, porque era más bajo y más feo que ellos, se cuenta en la novela. Y eso lo hacía sentir inseguro. Bernard guardaba cierto resentimiento a los otros, era solitario, le gustaba estar aislado. Una de las características que vamos a ver de esta sociedad es que a nadie le gustaba estar aislado, a nadie le gustaba estar solo. Todos querían estar en lugares colectivos, todos querían estar en compañía. En cierta manera era un sistema de vigilancia que ejercía esta sociedad, la constante compañía del otro, no se podía estar solo. Bernard Marx era raro porque precisamente le gustaba estar solo. ¿Y por qué él había salido más bajo y más feo que el resto de los alfas? Se decía que durante su proceso de envasado, es decir, cuando lo estaban fabricando, alguien había cometido un error. ¿Qué error había cometido ese alguien? Había echado alcohol en su sucedáneo de sangre, creyendo que era una casta inferior, creyendo que era de un gamma. Y por eso había salido de esa manera. Bien. Después, con respecto a Elmore Watson, pasaba todo lo contrario de Bernard Marx. Era un típico alfa. ¿Por qué era un típico alfa? Porque era alto, apuesto y seguro de sí mismo. Pero a pesar de esa diferencia, era el mejor amigo de Bernard. Ahora, con respecto a Elmore, también se contaban ciertas cosas. Por ejemplo, se decía de él que era competente. Se decía que quizá era demasiado competente, lo cual lo hacía peligroso. En la novela se cuenta que un exceso de capacidad mental había producido en Elmore Watson efectos muy similares a los que en Bernard Marx eran el resultado de un defecto físico. Su capacidad mental lo había inducido a cierto aislamiento, lo había hecho consciente de su condición de individuo. Esto es importante. Tanto Bernard como Elmore tienen conciencia de su condición de individuo, lo que no sucede con los demás personajes. Al tener conciencia de su condición de individuo es que en ciertos momentos necesitan cierta soledad, necesitan pensarse a sí mismos. Bien, ahora vamos a ir a otro personaje, a John, el salvaje John. Por eso en la pregunta número 7 yo les planteo o los interrogo acerca de cómo es hallado este personaje, cómo es hallado el salvaje John, cuál es su origen, cómo fue su vida, cómo fue educado. ¿A cuál mundo pertenece? ¿Al salvaje o al civilizado? ¿Y por qué? Con respecto a cómo es hallado el salvaje John, nosotros vemos que Bernard Marx, junto a Lena Crown, hacen un viaje al territorio salvaje, que Huxley lo ubica geográficamente en Nuevo México, en una reserva de origen. Ustedes tienen que Nuevo México es uno de los estados de Estados Unidos que precisamente limita, que está al sur de Estados Unidos y limita precisamente con México. Acá se presenta como un territorio salvaje. Bien, Bernard y Lenina viajan a ese territorio salvaje y encuentran presente este personaje que es distinto a todos los demás. Es distinto a los aborígenes que habitan la zona. ¿Por qué es distinto? Porque físicamente es parecido a uno de los alfas que ellos conocen habitualmente, que ellos ven habitualmente. ¿Y por qué es parecido a estos alfas? Precisamente porque su origen no era aborigen, no había nacido de una madre salvaje de las que habitaban en Nuevo México, sino que era hijo del director del Centro de Educación y Condicionamiento y una antigua amante de él. Estos dos personajes, el director y su amante, habían viajado hacía muchos años al territorio salvaje y la amante se había perdido, pero había quedado embarazada antes de perderse. Y el producto de ese embarazo, quien había nacido de esta mujer, era precisamente John. El salvaje John había crecido en soledad, habría crecido rechazado por los demás jóvenes de la tribu, precisamente porque ya desde el punto de vista físico era distinto. Pero los otros jóvenes también se burlaban de él por su madre. ¿Por qué?
Porque en esa sociedad aborigen las relaciones humanas eran distintas, eran más parecidas a las relaciones que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, las relaciones, existían las relaciones familiares, existía la monogamia, es decir, existía la pareja entre un hombre y una mujer, existía la fidelidad y ese lazo permanecía durante el mayor tiempo posible. En el caso de la madre de John, que se llamaba Linda, esto no sucedía. La madre de John había sido creada en esta sociedad distópica de Londres, de que nos narra Aldous Huxley. Entonces tenía las costumbres de esa sociedad. Desde el punto de vista sexual, ¿cuáles eran esas costumbres? No establecer vínculos duraderos con nadie. Existía en cierta manera cierta promiscuidad. Se dice que todos eran de todos. No existía, desde el punto de vista, cierto compromiso, cierta fidelidad al otro. Entonces, cuando la madre de John estaba en este lugar, estaba en esta tribu, estaba con los aborígenes, se acostaba con cualquier hombre que la requiriera. Desde ese punto de vista, era mal vista por el resto de los aborígenes y por eso las burlas hacia John. Entonces, también por eso era rechazo, no solamente por el físico, sino por las costumbres de su madre, por lo que podríamos decir en cierta manera la vida disoluta de su madre. Ahora, ¿cómo fue educado el salvaje John? En primera instancia fue educado por Linda. ¿Qué le enseñó Linda? Le enseñó a leer, pero no le enseñó a leer lo que nosotros conocemos como los libros actualmente que consideramos libros de literatura, sino que el primer libro que le dio para leer era uno que se titulaba El condicionamiento químico y bacteriológico del embrión. Instrucciones prácticas para los trabajadores beta del almacén de embriones. Era un libro sumamente técnico, un libro científico. Cuando John empieza a leer este libro, lo primero que dice, libro feo, libro feo. No le gusta para nada. Pero, con el paso del tiempo, encuentra otro libro, que ¿quién lo había llevado? Lo había llevado un tal Pope. ¿Quién era Pope? Uno de los tantos amantes de la madre. Y ese libro eran las obras completas de William Shakespeare, las tragedias de Shakespeare. Ahí John encontró algo distinto. Leyó esas palabras y le sonaron muy distintas a ese libro técnico que le había dado su madre. Aquí en un fragmento de la novela dice lo siguiente. Las extrañas palabras penetraron como un rumor en su mente, como la voz del trueno, como los tambores de la danza de verano si los tambores supieran hablar, como los hombres que cantan el canto del maíz, tan hermoso que hace llorar, como las palabras mágicas del viejo Mitsima sobre sus plumas, sus palos tallados y sus trozos de hueso y de piedra. Pero mejor que las fórmulas mágicas de Mitsima, porque aquello significaba algo más, porque le hablaba a él, le hablaba maravillosamente, de una manera solo a medias comprensible, con un poder mágico bellísimo, de Linda que yacía allá roncando, con la taza vacía junto a su cama. Le hablé de Linda y Pope. Acá pasa algo similar a lo que nos contaba Liliana Bodoc en su conferencia Mentir para decir la verdad. ¿Por qué? Porque recuerda que Liliana Bodoc nos habla del pensamiento poético y del pensamiento racional. Que el pensamiento poético parecía menos serio que el pensamiento racional. ¿Por qué? Porque parecía cosa de locos, de tía solterona, de enamorados, de etc. Pero que en realidad, para la vida cotidiana, el pensamiento poético no era más útil que el pensamiento racional o que el pensamiento científico. ¿Por qué? Porque cuando salimos a la calle nos enfrentamos a fantasmas, a gigantes, a cosas extraordinarias. El pensamiento poético nos permitía amar, nos permitía sentir, nos permitía llorar. En este caso, precisamente, el pensamiento poético de las obras de Shakespeare está hablando precisamente del amor. Del amor, por ejemplo, entre Linda y Pope, del amor entre la madre de John y su amante. Y ahí es cuando el salvaje John siente algo distinto con respecto a estas palabras. Siente que son palabras mágicas, tal como decía Bob, siente que son palabras que derriban muros, que van más allá del sentido habitual, palabras distintas. Entonces, ese es uno de los aspectos de la educación que tiene John. Por un lado, su madre le enseña a leer ciertos libros, pero por otro lado, él lee otros libros y aprende algo distintos con respecto al ser humano. Aprende algo más que va más allá
del pensamiento racional. Pero no solo eso. Cuando él intentaba preguntar ciertas cosas a la madre, ella le respondía, no lo sé. Él pensaba que su madre nunca sabía demasiado. Dice, lo mismo ocurría con cualquier cosa que él preguntaba. Por lo visto, Linda apenas sabía nada. Los viejos del pueblo dan respuestas mucho más concretas. Uno de los viejos del pueblo era precisamente este Mitsima, el que hablamos recién. Por ejemplo, los viejos del pueblo le hablaban acerca de la creación del mundo, del sol, de la tierra, es decir, de los mitos. Pero no solamente eso. Mitsima, por ejemplo, le enseñó a trabajar con la tierra, con la alfarería. Entonces ese también fue uno de los procesos de educación que tuvo el salvaje John. Aprendió a hacer con el viejo Mitsima. Ahora, ¿a cuál mundo pertenece John? ¿Pertenece al mundo salvaje o al mundo civilizado? Nosotros podemos pensar que pertenece al mundo civilizado porque es hijo de Linda y el director del Centro de Incubación y Condicionamiento. Es decir, pertenece genéticamente a esa sociedad distópica de la cual nos habla Huxley, pero no ha vivido ese mundo. Entonces podemos ver que no pertenece al mundo civilizado. ¿Pertenece al mundo salvaje? No, tampoco, porque el resto de los jóvenes aborígenes, como vimos recién, lo rechazan e incluso no lo dejan participar de ciertos rituales. Entonces tenemos que el salvaje John no pertenece a ninguno de los dos mundos, ni al salvaje ni al civilizado. Bien. El salvaje John, después de ser descubierto, después de ser encontrado por Bernard Marx y por Lena Crown, es llevado al hombre, es llevado a la sociedad civilizada. Y ahí yo les pregunto, ¿qué siente el salvaje John por Lena Crown? También les pregunto, ¿qué siente ella por él? Y si que se concreta esa relación. ¿Y por qué se concreta o por qué no se concreta? Con respecto al salvaje John, nosotros podemos ver que siente amor por Lena Crown. Se siente atraída, pero no solo físicamente, sino que se siente atraída por todo el conjunto de la Lenina. En cierta manera está condicionado por la educación que recibe, está condicionado por sus lecturas, por la lectura de Shakespeare. Y con respecto a la Lenina, nosotros vemos que en cierta manera este sentimiento es correspondido. ¿Por qué? Porque la Lenina siente atracción física por John. Pero como sabemos, en esta sociedad, esa atracción física no significa necesariamente amor, sino significa únicamente cierto encuentro sexual muy casual, que no se mantiene a lo largo del tiempo, no existe la fidelidad. Eso por un lado. Entendemos que en esta sociedad presente de un mundo feliz, el amor de pareja no existe, el compromiso no existe, la fidelidad tampoco. Solo existen relaciones sexuales casuales y momentáneas. Así es como la relación entre John y Lenina no se concreta, no puede prosperar. ¿Por qué? Porque por otra parte, el salvaje John ve en Lenina en cierta manera la figura linda, ve la figura de su madre, ve la figura de esta mujer promiscua que se entrega a cualquier hombre que la requiera. Y eso no le agrada a John. La atracción física que siente por Lenina, por un lado, la hace amarlo, pero este recuerdo de su madre provoca el rechazo. Por eso precisamente la relación no se concreta y John termina huyendo, termina yendo al campo. Bien, ahí cuando huye del campo, ahí yo les hago otra pregunta, que déjenme que me fije bien qué era lo que les había preguntado con respecto al salvaje John. Ya busco un segundito. Les pregunto, ¿cómo finaliza la novela? ¿Qué sucede con el salvaje? ¿Y por qué hace lo que hace? Ahí le estaba relatando recién entonces que el salvaje John huye hacia el campo, busca la soledad, busca aislarse de esa sociedad de Londres. Pero los periodistas lo encuentran casualmente y empiezan a acosarlo. Incluso Lenina Crown va a buscarlo. Pero cuando Lenina Crown va a buscarlo, el salvaje John la rechaza violentamente, la golpea con un látigo. Y Lenina huye junto a otro personaje que, si no me equivoco, se llama Henry. Finalmente, como John reacciona violentamente, todo lo que ha venido a ver los periodistas, los curiosos, Lenina Crown, Henry, se terminan yendo. Pero a la noche vuelven. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con la siguiente imagen, que voy a leerles ahora. Dice, lentamente
como dos agujas de brújula, los pies giraban hacia la derecha, norte, nordeste, este, sudeste, sur, sudoeste. Después se detuvieron y al cabo de pocos segundos giraron, con idéntica calma, hacia la izquierda, sudoeste, sur, sudeste, este. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente el salvaje John se había colgado, se había suicidado. ¿Por qué se había suicidado? Precisamente porque contamos recién que él sentía que no podía pertenecer a ninguno de los mundos, ni al mundo civilizado, en el que había intentado pertenecer en este último momento, ni al mundo salvaje, donde había vivido antes, pero había sido rechazado por el resto de los aborígenes. Y finalmente, les hago una pregunta acerca de si el mundo feliz narrado en esta novela responde a una lógica capitalista o a una lógica comunista. Yo les comenté al principio que hay tres distopías importantes en el siglo XX. La de Huxley, que es la que estamos trabajando, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bien, con respecto a 1984, responde o es una crítica a la sociedad comunista. El caso de la novela de Huxley es una crítica a la lógica capitalista. ¿Y por qué es una crítica a la lógica capitalista? Porque acá lo que nosotros podemos ver en esta novela es que es una sociedad creada en base al consumo y al placer. Por ejemplo, los juegos que se practican son juegos complejos, complicados, que requieren ciertas maquinarias. ¿Cómo se adquieren esas maquinarias? A través del dinero, a través del consumo. Lo mismo que vimos recién con respecto a la naturaleza. En principio, se nos cuenta acá que se promovía que los hombres, que los seres humanos sintieran cierta atracción a la naturaleza. ¿Para qué? Para que utilizaran el transporte, fueran de la ciudad hacia el campo, hicieran consumo de transporte. Pero notaban que cuando estaban en la naturaleza se dispersaban los hombres mentalmente, como en cierta manera se encontraban a sí mismos. Y eso no era posible. Entonces también se produjo este reflejo condicionado como rechazo de naturaleza. ¿Qué es lo que sí podían hacer los hombres en el campo? Jugar, practicar juegos. Estos juegos complejos que les decía recién requieren de ciertas maquinarias que requieren ser adquiridas mediante el consumo. Pero también una sociedad de distracción a través del placer. Entonces, cuando los seres humanos sentían que había algo que por ahí distorsionaba o que los hacía sentir un poco mal, existía una droga, el soma. ¿Para qué servía esa droga? Para evadirse de la realidad. Entonces, precisamente, vemos a través del soma cómo es una sociedad que se dirige, por un lado, hacia el placer. Pero a través del consumo de las maquinarias para los juegos, a través del consumo del transporte, vemos como una sociedad precisamente que se dirige al consumo. Entonces, es una sociedad que responde a una lógica capitalista. Y la crítica que hace Huxley es precisamente a la sociedad capitalista. Entonces, por esto, la historia que se narra es una distopía. Es la representación de un mundo peor que el actual. ¿Para qué hacía esto Huxley? Precisamente para que nosotros pensemos hacia dónde va precisamente nuestro mundo y tratemos de imaginar un mundo mejor que el actual, un mundo ideal. Tal como lo proponía Castillo cuando decía que el escritor es un hombre que establece su lugar en utopía. Desde este punto de vista, Aldous Huxley es un hombre que establece su lugar en utopía. Es un hombre que a partir de la crítica de la sociedad actual intenta imaginar un mundo mejor, intenta imaginar un mundo ideal. Bien, esto sería todo, chicos, con respecto al cuestionario. Lo que yo les voy a pedir es que traten de ir leyendo la novela completa, vean este video y a partir de la lectura de la novela y a partir de ver este video, ustedes traten de responder las 10 preguntas que les he planteado ahora. ¿Está claro? Bien, espero entonces las entregue de sus trabajos.